Bendiciones, mis queridos hermanos y amigos que se conectan a través de CF en Internet. Mi nombre es José Peña y formo parte del equipo de enseñanza y predicación de Christ Fellowship en español. Y en el día de hoy quiero animarles que si no ha descargado la nueva aplicación de Christ Fellowship, que en este mismo momento usted tome su celular y la descargue. Si tiene la aplicación vieja, bórrela y descargue la nueva aplicación. La puede encontrar en Google Play o en la tienda de Apple. Ahí encontrará que puede ver los mensajes, puede seguir las notas del mensaje, pero también puede escribir sus propias notas y descargarla a su dispositivo, donde puede luego estudiar más profundamente. En el día de hoy vamos a estar mirando la escritura en Colosenses capítulo 3, versículo 12. Pero antes de entrar a la palabra, permítame hacer una oración. Amantísimo Dios y Padre, gracias por este privilegio que nos das de oír tu palabra. Oramos que tu palabra, Señor Padre, nos transforme, Señor, y que podamos, Señor, caminar de acuerdo a tu voluntad. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. La escritura dice, si la tienen, Colosenses capítulo 3, 12, lo siguiente. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santo y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad y de mansedumbre. En nuestra vida vamos a tener diferentes circunstancias que vamos a tener que enfrentar. Y muchas de esas circunstancias van a ser donde nos vamos a sentir atacados, donde nos vamos a sentir que personas están murmurando en contra de nosotros o nos están acusando a lo mejor de una manera incorrecta. Y déjeme decirle, y quizás no tengo que decirle esto, pero esto sucede más cerca de lo que nosotros quizás pensamos. Esto puede suceder en nuestros matrimonios, esto puede suceder con nuestros hijos, con nuestras familias, pero también con nuestras relaciones, amigos, cercanos, y también puede suceder en nuestro trabajo. Así que permítame compartir una historia que pasó hace mucho tiempo en mi vida, cuando yo estaba buscando trabajo. Antes de yo entrar a este trabajo que le voy a compartir, yo había tenido un negocio y no me fue muy bien. Y me vi en la necesidad de tener que buscar un trabajo para poder sostener a mi familia. Comencé a llenar las aplicaciones en diferentes lugares y Dios abrió las puertas para yo entrar a un centro de llamada. Y estuve en este centro por más o menos 6 meses. En los primeros meses fue entrenamiento, aprendí ahí bastantes cosas, pero conocí también a muchas personas, hice grandes conexiones ahí, incluso a la persona encargada del departamento. Pero como estaba siendo pagado lo mínimo, quería crecer en la compañía. Y siempre estaba atento de buscar la manera de cómo podía crecer y atento de los trabajos dentro de la compañía que estén disponibles para mí. Y es exactamente lo que pasó un día. Tuve la oportunidad de entrar a de aplicar para otra oportunidad que había en el empleo dentro de la compañía de codificador de seguros. Y igualmente que yo apliqué, hubieron muchas otras personas que también aplicaron y hicieron unas entrevistas a todos, y por la gracia de Dios, Dios me dio la oportunidad de entrar a ese departamento. Así que comencé a trabajar en ese departamento dentro de esta compañía y comencé a ser entrenado la primera semana. Ya sabía la primera semana más o menos lo que eran mis responsabilidades, lo que yo tenía que hacer. Ya para la segunda semana ya me sentía cómodo en el trabajo, en lo que era lo que yo tenía que hacer, entendiendo mis responsabilidades. Pero en esas 2 semanas había algo que a mí me estaba molestando. Y lo que me estaba molestando, primeramente, déjeme decirle que este departamento estaba compuesto solo de mujeres. Habían 8 mujeres en este departamento. Y no es que ese era el problema. El problema era que era la manera de cómo estas mujeres se estaban vistiendo en ese departamento. Se estaban vistiendo en una manera muy inapropiada, especialmente
entendiendo de que yo era el único hombre en ese departamento. Y esa era una de las cosas que me estaba molestando. Y la segunda era de cómo ellas hablaban de sus relaciones con sus parejas. Ellas estaban hablando como si no hubiese un hombre en ese departamento y me estaba sintiendo incómodo porque las cosas que decían ni siquiera las puedo decir en esta enseñanza. Y me fui a casa y le expliqué a mi esposa lo que estaba sucediendo, oramos y un día el Señor me llenó de fortaleza. Y en una de nuestras reuniones comencé a explicarles a estas 8 mujeres, incluyendo la directora del departamento, cómo yo me sentía. Y le dije, yo las respeto a ustedes y la amo en el Señor. Y comencé a decirle cómo yo me sentía y le dije, simplemente porque yo sea el único hombre en este departamento no significa que a mí me agrada el ambiente. Mis queridos hermanos y hermanas, ¿para qué fue eso? Estas 8 mujeres unieron fuerzas y comenzaron a atacarme. Comenzaron a atacarme verbalmente, comenzaron a murmurar de mí, comenzaron a decirme lo religioso que yo era. Es más, ellas andaban buscando la manera de cómo deshacerse de mí en ese departamento. Y en un tiempo no muy lejano, el Departamento de Recursos Humanos me llamó. Y yo me acuerdo que era un viernes. Y me llamaron a la oficina de Recursos Humanos y la señora me dice que la directora no cree que ese trabajo en ese departamento era para mí. Que tenía la opción yo de regresar a mi posición vieja o simplemente buscar otro trabajo. La señora me dijo, mira, es viernes, tómate el día, tómate el fin de semana, piénsalo y me dejas saber el lunes lo que quieres hacer. Déjeme decirle, me fui de esa oficina adolorido, me fui decepcionado, me fui pensando que si debía de orar para que cayera un rayo en ese departamento o qué, porque simplemente quería hacer lo correcto y mire lo que me ha pasado. Y me quedé sin saber cuál era mi próximo paso. Ahora, permítame traer esa historia a nuestra enseñanza en el día de hoy. Porque qué historia, ¿verdad?, que ilustra donde muchos de nosotros podemos estar o hemos estado en nuestra vida. En lugares donde hemos sido acusados, hemos sido atacados, nuestro carácter ha sido atacado y no sabemos exactamente cuál es nuestro próximo paso de nosotros tomar. Y esa es la gran idea que yo quiero compartirle en el día de hoy. Que Dios tiene una manera de cómo nosotros debemos de responder cuando somos atacados. Es exactamente lo que quiero que se lleven hoy. Que cuando somos atacados, Dios tiene una manera de cómo nosotros debemos de responder. Y quizás usted que está conectado en el día de hoy se pregunta, ¿y cuál es esa manera que Dios quiere que yo responda? Y eso es lo que vamos a ver a través de Colosenses capítulo 3, versículo 12 en el día de hoy. Tengo 3 puntos que quiero compartir con ustedes. Y si está tomando nota, por favor, escriba el primer punto. Y es, cuando el manso es atacado, no toma venganza. Vamos a la escritura que estamos estudiando en el día de hoy, que es Colosenses 3:12. Y dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad y de mansedumbre. Quiero que nos detengamos ahí por un momento y subraya la palabra mansedumbre. Sabe que de todas las cualidades que Dios nos ha dado a nosotros, esta es una de esas cualidades que muchas personas tienen una definición equivocada. Y quisiera darle la definición de la palabra de mansedumbre, lo que significa ser manso. Pero primero, antes de eso, quisiera dejarles saber lo que mansedumbre no es, lo que ser manso no es. Y mansedumbre no es de que nosotros somos débiles. No significa que porque somos mansos, significa que somos débiles, personas débiles. Quiero que se saque eso de la mente. Es más, creo que para andar en mansedumbre se requiere una mayor fuerza de carácter. Una mayor fuerza de carácter para andar en mansedumbre y ser una persona mansa. Otra cosa que no es que una persona con mansedumbre no significa que es pasiva.
Es más, yo conozco muchas personas que son mansos, que tienen mansedumbre y son líderes, grandes líderes, que tienen destreza dentro de sí, que toman decisiones a diario, que no dejan que la vida simplemente le pase por encima. No dejan que la vida le traiga cualquier cosa y ellos no toman acción. Sin embargo, son personas de destreza. Y si esa no es la definición de mansedumbre, entonces, ¿qué es mansedumbre? Y quisiera que usted anote esta definición que le voy a dar. Y es que mansedumbre, el significado de ella es poder controlado con un propósito positivo. Voy a repetirle. Poder controlado con un propósito positivo. Permítame explicarle. Nosotros usamos esta palabra manso en el reino animal. Cuando nosotros decimos ese animal es dócil, ese animal es obediente, la realidad estamos hablando de que es un animal que es manso. Y yo he tenido la oportunidad de donde yo soy, de la República Dominicana, de ver animales que son salvajes como los caballos y los bueyes ser entrenados. Y déjeme decirle que estos animales cuando son salvajes hacen y pueden hacer mucho daño. Ellos pelean, tienen una destreza, tienen una fortaleza grande, ¿verdad? Ahí vemos los bueyes que están peleando y también los caballos. Los caballos son agresivos. Miren la fortaleza, la fuerza que tienen estos caballos cuando no son adiestrados, cuando no están entrenados. Pero quiero que sepan que cuando un caballo es entrenado, cuando un caballo se vuelve manso, es de gran utilidad para su amo. Es de gran utilidad para su amo. Los bueyes los usan para trabajar la tierra. Aunque tienen esa agresividad, aunque son fuertes, aunque son masivos, ellos son usados para algo noble. Y también los caballos, cuando los caballos están ya domados, hasta un niño puede lidiar con un caballo. Ahora, estos animales no dejan de ser fuertes, no dejan de tener la agilidad que tienen. Es más, ellos pueden incluso con una patada matar a una persona. Pero sin embargo, cuando son entrenados, cuando son mansos, tienen la capacidad de poder ser de utilidad para su amo. Es más, en Santo Domingo hay lo que nosotros le llamamos caballo de paso fino. Y estos caballos se toma un tiempo más grande de entrenar, un tiempo más extenso de entrenar. Pero estos caballos, cuando el jinete o la persona lo monta ya después de estar entrenado, se ve que ellos están conteniendo dentro de sí toda esa fuerza para someterla a su amo. Ellos están sometiendo su fuerza, la fuerza que tienen, todo ese instinto animal lo controlan y se lo entregan al amo, donde entonces el amo puede hacer con ello lo que él quiera hacer, ¿verdad? Así que, ¿qué foto de lo que significa la mansedumbre? Una de las características de la mansedumbre es poder controlarnos y no tomar venganza. Es más, mire lo que dice la Escritura en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 19. Dice, amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Mis queridos hermanos, la naturaleza humana, nuestra naturaleza, en un momento de ataque, lo primero que nosotros queremos hacer es tomar venganza. Es más, eso era lo que yo estaba pensando cuando salí aquel viernes de aquella despedida en mi trabajo, de tomar venganza. Y nosotros tenemos esa oportunidad de tomar venganza, de actuar en ira, actuar bruscamente, brutalmente, o tenemos la oportunidad de caminar en mansedumbre. Es más, las características de la mansedumbre no es que refleja o identifica la debilidad del hombre, sino identifica la fortaleza del hombre y mujer de Dios. Así que no nada más
el manso no toma venganza, sino, si está tomando nota, escriba esto como el punto número 2, y es cuando el manso es atacado, él espera en el Señor. Miremos lo que dice en el libro de Números, capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice, Moisés había tomado por esposa a una egipcia. Así que Miriam y Aarón empezaron a murmurar contra él por causa de ella. Decían, ¿acaso no ha hablado el Señor con otro que no sea Moisés? ¿No nos ha hablado también a nosotros? Y el Señor oyó sus murmuraciones. Creo que cada uno de nosotros hemos experimentado algo igual con lo que pasó con Moisés. Hemos experimentado que en algún momento u otro hemos sido atacados, hemos sido parte de la murmuración, hemos sido el punto donde las personas murmuran de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y lo interesante es de que muchas veces sucede con nuestros propios familiares. Déjeme explicarle. Miriam y Aarón eran familiares de Moisés, era el hermano y la hermana. Moisés había sido llamado a dirigir este pueblo de Egipto a la tierra prometida y sin embargo, en vez de ayudarle, estaban en murmuración. Y déjeme decirle que muchas veces va a suceder de la misma manera. Las personas que están más cercanas a nosotros son las personas que quizás nos hacen más daño o es lo que más nos duele a nosotros. De alguien cercano, nuestras esposas, que nos diga algo a nosotros, nos duele mucho más que quizás algún extraño. Y esa era la posición donde Moisés estaba. Pero mire lo que sucede en el versículo 2 y 3 otra vez. Dice, decían ellos, María y Aarón, ¿acaso no ha hablado el Señor con otros que no sea Moisés? ¿No nos ha hablado también a nosotros? Y el Señor oyó sus murmuraciones. Y miren el versículo 3. A propósito, Moisés era muy humilde, más humilde que cualquier otro sobre la tierra. Qué interesante, porque en el mismo momento que ellos están murmurando, que en el versículo 2, en el versículo 2, vemos en el versículo 3 que Dios exalta a Moisés, que Dios habla de Moisés. Y miren lo que dice nuevamente. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Dios llamó a Moisés manso. ¿Por qué? Porque él hubiese podido tomar la posición de defensa. Él hubiese podido reprender a Miriam y a Aarón y decirle, ¿qué se creen ustedes? ¿Por qué me están atacando? Él hubiera podido hacer todo esto, pero sin embargo, él no lo hizo. Y a lo mejor usted se encuentra en la misma circunstancia donde usted ha sido atacado, donde ha sido, personas le han hecho daño a usted y usted se siente como que debe de hacer, tiene que defenderse y hablar de la persona porque hablaron de usted. Quizá al sufrir, y si lo hicieron sufrir, que usted haga sufrir a la otra persona o quizás pagarle con la misma moneda. Y ¿sabe qué? Los científicos han descubierto que nosotros tenemos neuronas y hay unas neuronas que ellos le llaman neuronas espejo, que significa que nosotros imitamos a los actos de las otras personas. Si una persona levanta la voz, nosotros levantamos la voz también. Si nos hicieron daño, queremos también hacerle daño. Pero la realidad es que Moisés no hizo eso. Es más, Moisés, si está tomando nota, escriba esto como la letra A y B. Y es que Moisés esperó en silencio, letra A, y B, esperó pacientemente. En ningún momento de la escritura que hemos estado leyendo vemos que Moisés tomó ninguna acción. Es más, Moisés esperó que Dios obrara en su vida. Así que no solo el manso espera en el Señor, sino que también, si está tomando nota, escriba esto como punto número 3. Cuando el manso es atacado, confía en el Señor. Nosotros vemos la confianza que Moisés tiene hacia el Señor cuando él está en silencio. Vemos la confianza cuando él espera pacientemente de que el Señor obre en su vida. Pero también vemos que, si está tomando nota, escriba esto como la letra A, que él confía en su fidelidad. Él confía en la fidelidad del Señor. Mire lo que dice Números 12, 4 al 9. Así que el Señor llamó de inmediato a Moisés, a Aarón y a Miriam, y le dijo, vayan los tres al tabernáculo. Y los tres fueron allí. Entonces el Señor
descendió en la columna de nube y se detuvo en adelante de la entrada del tabernáculo, en la entrada del tabernáculo. Aarón y Miriam llamó a él. Ellos dieron un paso hacia el frente. Imagínense en esto. Tenemos a Miriam, tenemos a Aarón y tenemos a Moisés. Y que en ese momento Dios llame a Miriam y Aarón y usted sea Moisés. Usted dice, ahora sí, Dios va a pagarle lo que se merecen. ¿Verdad? Eso era lo que estaba pasando. Pero eso no fue lo que Moisés hizo. Y dice el versículo 6, y el Señor les habló, escuchen lo que voy a decir. Si hubiera profeta entre ustedes, yo el Señor me revelaría en visiones, les hablaría en sueños. Y dice, pero no con mi siervo Moisés. De toda mi casa, él es quien confío. Yo le hablo a él cara a cara, con claridad y no en acertijos. Él ve el Señor como él es. Entonces, porque no tuvieron temor de criticar a mi siervo Moisés. Y miren lo que sucede en el versículo ahora próximo, 9. El Señor estaba muy enojado con ellos y se fue. Creo que eso es interesante porque creo que si el Señor se hubiese quedado ahí, esa columna de nube hubiera sido una columna de fuego y quizás hubiera consumado a Miriam y Aarón. Pero en ningún momento nosotros vemos que Moisés toma ninguna acción, ninguna rebeldía. Él no deja que su ira tome control y le pide a Dios en ese momento que castigue de cierta manera a Miriam y Aarón. Pero sí confió en que Dios iba a hacer justicia. Y ese es mi próximo punto. Escriba la letra B. Moisés confió en su justicia. Moisés confió en la justicia de Dios. Y a lo mejor usted dice, pastor, yo no estoy viendo la justicia de Dios. Déjeme decirle, Dios es justo. Y quiero que usted sepa que Dios es justo y su justicia Él la traerá, sea en esta vida o en la vida eterna. Pero mire lo que dice Números, versículo 10. Cuando la nube dejó de estar encima del tabernáculo, allí estaba Miriam con su piel tan blanca como la nieve, leprosa. Cuando Aarón vio lo que había pasado con ella, clamó a Moisés, oh mi Señor, por favor, no nos castigue por este pecado que tan neciamente cometimos. No deje que ella sea como un bebé que nace muerto y que ya está en descomposición. Mire lo que ahora Aarón como reconoce a Moisés. Pero lo que quiero que vean es el corazón de Moisés. Miren lo que dice en el versículo 13. Entonces Moisés clamó al Señor, oh Dios, te suplico que la sane. Qué corazón, qué mansedumbre tenía Moisés, ¿verdad? Qué mansedumbre este hombre enseñó en un momento donde él podía decirle a Dios, no decirle nada a Dios o decirle que acabe con ellos. Sin embargo, él oró y le dijo, perdónala. Él le dijo, sánala. ¿Cuántos de nosotros a nuestro cónyuge le decimos, mi amor, te amo, tranquila, no te preocupes? ¿Cuántos de nosotros nos podemos poner en una situación donde somos atacados y llevar todas esas pasiones de ira a la presencia de Dios y decirle, yo quiero ser un mejor padre, yo quiero ser un mejor esposo? Eso es mansedumbre y eso es lo que refleja aquí Moisés. En el principio dijimos de que hay una manera de cómo Dios quiere que nosotros respondamos a las situaciones y eso es el ser manso, el tener mansedumbre. Cristo es nuestro ejemplo. Y mire lo que dice Primera de Pedro 2:21. Dice, pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso significa que tengan que sufrir. Tal como Cristo sufrió por ustedes, Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía cuando los insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Mi queridos hermanos, yo quiero que usted confíe en Dios. A lo mejor usted está ahí diciendo qué es lo que debo de hacer.
Cristo es nuestro gran ejemplo. Ahora, permítame volver otra vez a la historia que yo había compartido al principio. Cuando yo me fui ese viernes, que yo estaba dolorido, airado, fui a mi casa y comencé a explicarle a mi esposa lo que había pasado. Comenzamos a orar, comenzamos a buscar de Dios, y Dios usó a mi esposa en gran manera, porque ella en un momento dado me dijo: mi amor, confía en Dios, Él es justo. Y en ese momento yo entendí lo que Dios me estaba hablando a mi vida, que yo no debo de tomar venganza en contra de esta compañía, que debo de ponerlo en las manos de Dios. Y es exactamente lo que nosotros hicimos, ponerlo en las manos de Dios. ¿Y sabe qué? Una semana después, Dios me había abierto otra puerta donde yo trabajé en una oficina con 49 hombres debajo de mí. Y eso no lo digo para exaltarme yo, sino para que vean la justicia de Dios. Y quiero terminar con este versículo en el día de hoy. Lucas 6, 27 y 28. Y dice: a los que están dispuestos a escuchar. ¿Tú estás dispuesto a escuchar lo que Dios te ha hablado en el día de hoy? Eso es lo que la Escritura nos está diciendo. A los que están dispuestos a escuchar, le digo: amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian. Dice: bendigan a quienes los maldicen, oren por aquellos que los lastiman. A lo mejor en el día de hoy usted está en la misma circunstancia donde no sabe qué hacer. Quiero animarle a que no tome la venganza, sino que lo ponga en la mano del Señor, que confíe en Él. Si usted es un creyente, confíe en Él, deposite en Él esa situación. Pero si usted no es creyente, ¿cómo puede confiar si no conoce a Cristo? Y quisiera darle esa oportunidad en el día de hoy, de que usted pueda conocer a Cristo como su Señor y Salvador personal. Así que en este día yo quiero que usted cierre sus ojos y haga esta oración. Amantísimo Dios, te pedimos que tú, Señor, nos ayudes a caminar, Señor, de una manera, Señor, que es digna hacia ti, en mansedumbre. Te pedimos por aquellos que hoy ponen su fe en ti y te damos gracias por su vida. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Si ese eres tú, queremos que tú envíes un texto con la palabra CF Miami al 313131 y nos dejes saber de lo que Dios ha hecho en tu vida. En el día de hoy lo animo a que se conecte la semana que viene, porque continuaremos nuestra serie Sophie Perfecto. Bendiciones a todos. Gracias por acompañarnos hoy. No olvides conectarte con nuestra iglesia, y la mejor manera de hacerlo es enviando un mensaje de texto con la palabra CF Miami al 313131. Así es, Cami. Y mientras tanto, sigan conectados a nosotros aquí en CF en Internet. La próxima semana continuaremos con la serie titulada Selfie Perfecto y aprenderemos cómo conformarnos más a la imagen de Cristo en el área del perdón. Inviten a un amigo y le esperamos la próxima semana en CF en Internet.